Introducción. La magia de las células. Tenía 7 años cuando me subí a una cajita en la clase de segundo de la señora Novak, una lo bastante alta como para permitirme colocar el ojo derecho sobre el lente de un microscopio. Para mi desgracia, estaba demasiado cerca y no pude ver más que un círculo de luz borrosa. Al final me calmé lo suficiente como para escuchar que la profesora nos ordenaba que nos alejáramos del ocular, y fue entonces cuando ocurrió este hecho tan importante, que cambiaría el curso de mi vida. Un paramesio apareció nadando en el campo de visión. Me quedé fascinado. Las estrepitosas voces de los demás niños quedaron amortiguadas, al igual que los característicos olores escolares. El de los lápices recién afilados, el de las ceras nuevas y los estuches de plásticos de Roy Rogers. Permanecí inmóvil, hechizado por el extraño mundo de la célula que para mí resultaba más excitante que los efectos especiales realizados por ordenador de las películas de hoy en día. En la ingenuidad de mi mente infantil no consideré que ese organismo como una célula, sino como una persona microscópica, un ser capaz de pensar y sentir. Más que moverse sin rumbo, ese organismo microscópico unicelular parecía tener una misión, aunque no llegaba a comprender qué clase de misión era la suya. En silencio contemplé por encima del hombro el paramesio y observé cómo se desplazaba afanosamente por el fluido de algas. Mientras estaba concentrado en el paramesio, el largo pseudópodo de una ameba larguirucha comenzó a entrar en el campo de visión. Mi visita al mundo liliputiense llegó a su fin justo en ese instante cuando Glenn, el abusón de la clase, me empujó para bajarme de la caja, reclamando su turno al microscopio. Traté de llamar la atención de la señora Novak con la esperanza de que el mal comportamiento de Glenn me diera un minuto más para disfrutar con el microscopio con lo que él podría observar. Pero no faltaban más de unos minutos para el almuerzo y los demás niños de la fila exigían a gritos su turno. Justo después de la escuela, corrí a casa y emocionado conté a mi madre mi aventura microscópica. Utilizando mis mejores dotes de persuasión de alumno de segundo, pedí, supliqué y después engatusé a mi madre para que me comprara un microscopio donde pasaría horas entretenido en ese mundo extraño al que podría acceder gracias a los milagros de la óptica. Más tarde, durante el posgrado, progresé hasta un microscopio electrónico. La ventaja que tiene un microscopio electrónico sobre el óptico convencional es que es 1000 veces más potente. La diferencia entre ambos microscopios podría compararse con la que hay entre los telescopios de 25 aumentos utilizados por los turistas para observar el paisaje y el telescopio orbital Hubble, que transmite imágenes del espacio exterior. Entrar en la sala del microscopio electrónico de un laboratorio es un ritual obligado para cualquier aspirante a biólogo. Se entra a través de una puerta giratoria negra parecido a lo que separa la cámara oscura fotográfica de las áreas de trabajo iluminadas. Recuerdo la primera vez que entré en la puerta giratoria y comencé a rotarla. Me encontraba en la oscuridad entre dos mundos, entre la vida de estudiante y mi vida como investigador científico. Cuando la puerta completó el giro, me adentré en una enorme y oscura estancia iluminada apenas por unas cuantas bombillas fotográficas rojas. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad reinante, me quedé sobrecogido por lo que vi ante mí. Las luces rojas arrancaban reflejos espectrales a la superficie reflejante de la gigantesca columna de acero de 30 centímetros de grosor que contenía las lentes electromagnéticas y que se alzaba hasta el techo en mitad de la habitación. Extendido alrededor de la base de la columna había un enorme panel de control. La consola parecía el panel de instrumentos de un Boeing 747, llena de interruptores, escalas luminosas e indicadores multicolores. Había un descomunal despliegue de gruesos cables, tubos de agua y líneas de vacío que irradiaban a modo de tentáculo desde la base del microscopio. El chasquido metálico de las bombas de vacío y el zumbido de los circuitos de refrigeración de agua llenaban el aire. Me dio la impresión de que acababa de entrar a una sala de mando de el USS Enterprise. Al parecer
Era el día libre del capitán Kirk, ya que el asiento que había frente a la consola estaba ocupado por uno de mis profesores que se hallaba inmerso en el complicado proceso de introducir una muestra de tejido en la cámara de vacío situada en el centro de la columna de acero. Con el paso de los minutos comencé a experimentar una sensación que me recordó a la de aquel día en la clase de la señora Novak, cuando vi una célula por primera vez. A la postre, una imagen verde fluorescente apareció en la pantalla del fósforo. La presencia de las oscuras manchas celulares apenas se distinguían en las secciones de plástico cuyo tamaño se veía aumentado alrededor de unas 30 veces. Después se incrementó el aumento, una muesca cada vez. Primero 100x, después 1000x y por último 10.000x. Cuando por fin alcanzamos la velocidad estelar, se había aumentado unas 100.000 veces el tamaño original de las células. Estábamos de verdad en Star Trek, pero en lugar de haber entrado al espacio exterior nos dirigíamos al espacio interior, un lugar en el que ningún hombre había estado antes. En un momento dado, estaba observando una célula en miniatura y segundos después estaba adentrándome en su arquitectura molecular. El asombro que me causaba estar al borde de esa frontera científica resultaba evidente. Y lo mismo podía decirse de mi entusiasmo cuando me nombraron copiloto honorario. Coloqué las manos en los controles para poder sobrevolar ese paisaje celular alienígena. El profesor era mi guía turístico y me señalaba los paisajes más importantes. Ahí tenés una mitocondria, aquello es el aparato de Golgi, y más allá se encuentra un poro de la membrana nuclear. Esto es una molécula de colágeno y eso un ribosoma. La mayor parte de la excitación que sentía se debía a que me veía como un pionero atravesando un territorio nunca visto por ojos humanos. Aunque el microscopio óptico me hizo considerar las células como criaturas conscientes, fue el microscopio electrónico el que me situó cara a cara con las moléculas que constituyen la base de la propia vida. Sabía que enterradas en la arquitectura celular había pistas que podían proporcionarme una nueva visión de los misterios de la vida. Durante un breve instante, los binoculares del microscopio se convirtieron en una bola de cristal, y vi mi futuro en el siniestro resplandor verde de la pantalla fluorescente. Sabía que iba a ser un biólogo cuyas investigaciones se concentrarían en escudriñar cada matiz, más allá de la estructura celular, para llegar a comprender los secretos de la vida de una célula. Tal y como ya había descubierto durante el posgrado, la estructura y la función de los organismos biológicos están íntimamente relacionadas. Al correlacionar la anatomía microscópica de la célula con su comportamiento, llegué a la firme conclusión de que había conseguido descubrir la naturaleza de la naturaleza. A lo largo del posgrado, de las investigaciones del doctor y de mi carrera como profesor en la Facultad de Medicina, utilicé todas las horas que pasaba despierto para explorar la anatomía molecular de las células, porque el secreto de sus funciones se hallaba enterrado en el interior de la estructura celular. Mi búsqueda de los secretos de la vida me condujo hasta una investigación profesional que estudiaba el comportamiento de las células humanas clonadas que se desarrollaban en medios de cultivo. 10 años después de mi primer encuentro con un microscopio electrónico, tenía un puesto fijo como profesor académico en la prestigiosa Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin. Era mundialmente conocido por mi investigación sobre la clonación de células madres y había sido galardonado por mis dotes como educador. Utilicé microscopios electrónicos cada vez más potentes que me permitieron realizar viajes tridimensionales parecidos a los del TAC, tomografía axial computarizada. A través de distintos organismos, llegué a ver las moléculas que conformaban la base de la vida. Aunque mis herramientas eran más sofisticadas, mi visión no había cambiado. Siempre he mantenido la misma convicción que tenía a los 7 años de que la vida de las células que estudiaba tenía un propósito. Por desgracia, no creí que mi vida tuviera un propósito alguno. No creía en Dios, aunque debo confesar que en ciertas ocasiones consideraba la posibilidad de que existiera un Dios con un afilado y perverso sentido del humor. Después de todo, yo era un biólogo, y un biólogo a la antigua usanza, para quien la existencia de Dios es una interrogante innecesaria. La vida es la consecuencia de la casualidad, de dar vuelta a una carta favorable o, para ser más preciso, del lanzamiento azaroso de los dados genéticos. Desde los tiempos de Charles Darwin, el lema de nuestra profesión ha sido: Dios, no necesitamos ningún apestoso Dios.
No es que Darwin negara la existencia de Dios, sencillamente afirmaba que la casualidad y no la intervención divina era la causa responsable del carácter de la vida en la Tierra. En el libro que se escribió en 1859, El origen de las especies, Darwin afirmó que los rasgos individuales se transmiten de padres a hijos. Surgió que eran los factores hereditarios transferidos de padres a hijos los que controlan la vida de un individuo. Esa idea logró que los científicos se embarcaran en un frenético intento por diseccionar la vida hasta sus principios básicos, ya que pensaban que el mecanismo hereditario que controlaba la vida debía encontrarse en la estructura de la célula. La búsqueda llegó a su memorable final hace ahora más de 60 años, cuando James Watson y Francis Crick describieron la estructura y la función de la doble hélice del ADN, el material de que están compuestos los genes. Los científicos habían logrado por fin descubrir la naturaleza de los factores hereditarios sobre los que Darwin había escrito en el siglo XIX. La prensa sensacionalista pregonó a los cuatro vientos al nuevo mundo de la ingeniería genética y su futura promesa de diseñar bebés y crear píldoras mágicas para el tratamiento de enfermedades. Recuerdo muy bien el enorme titular que acaparaba las portadas ese memorable día de 1953. Se descubre el secreto de la vida. Al igual que la prensa amarilla, los biólogos se subieron al carro genético. Los mecanismos mediante los que el ADN controla la vida biológica se convirtieron en el dogma central de la biología molecular y de ese modo se explicaban minuciosamente en los libros de texto. En la eterna controversia entre herencia y medio, el péndulo se había dirigido hacia la herencia. En un principio se pensó que el ADN era el único responsable de nuestras características físicas, pero después comenzamos a creer que los genes también controlaban nuestras emociones y nuestro comportamiento. Así pues, si se ha nacido con un gen de la felicidad defectuoso, se ha de esperar una vida infeliz. Por desgracia, yo mismo creí que era una de esas personas víctimas de un gen de la felicidad mutado o ausente. Me estaba recuperando de un implacable bombardeo de extenuantes puñetazos emocionales. Mi padre acababa de morir después de una larga y penosa batalla contra el cáncer. Yo era su cuidador principal y me había pasado los 4 meses anteriores volando cada 3 o 4 días desde mi trabajo en Wisconsin hasta su hogar en Nueva York. Después de pasar varias horas junto a su lecho de muerte, trataba de mantener el programa de investigación, dar clases y redactar una importante carta al Instituto Nacional de Salud para la renovación de la subvención. Además, me encontraba inmerso en mitad de un divorcio que por una parte era emocionalmente agotador y por otra económicamente hablando devastador. Mis recursos financieros disminuyeron con rapidez mientras trataba de alimentar y vestir a mi nuevo pupilo, el sistema judicial. Con mi economía por los suelos y sin hogar, me encontré en un gigantesco complejo de apartamentos de veraneo con poco más de una maleta. La mayor parte de mis vecinos esperaba poder mejorar su estilo de vida buscando la comodidad de un parque de caravanas. Los vecinos de la puerta de al lado me asustaban especialmente. Forzaron la puerta de mi apartamento y me robaron el nuevo equipo de música en la primera semana de residencia. Una semana más tarde, Bubba, un tipo de 1,80 m de alto por 1 de ancho, llamó a mi puerta. Mientras me hurgaba los dientes con una gigantesca uña y sujetaba 1 litro de cerveza en la otra mano, Búa me preguntó si tenía instrucciones de la pletina. Toqué fondo el día que arrojé el teléfono a través de la puerta de cristal de mi despacho e hice añicos el cartel de Dr. Bruce Lipton, profesor asociado de anatomía, Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, mientras gritaba: "Sáquenme de aquí". Mi arrebato se había debido a la llamada de un banquero, quien firme y educadamente me había dicho que no podía aprobar mi crédito hipotecario. Fue como una escena de La fuerza del cariño en la que Debra Winger responde con todo acierto a las aspiraciones de titularidad de su marido. No tenemos suficiente dinero para pagar las cuentas ahora. La única titularidad que importa es que no tenemos bastante dinero nunca. La magia de las células. Déjà vu. Por fortuna encontré una vía de escape. Una estancia sabática en una facultad de medicina del Caribe. Sabía que mis problemas no desaparecerían allí.
pero mientras el avión atravesaba las oscuras nubes de Chicago, me dio la impresión de que así sería. Me mordí las mejillas para evitar que la sonrisa que tenía pintada en la cara se convirtiera en una sonora carcajada. Me sentí tan feliz como cuando tenía 7 años y descubrí por primera vez la pasión de mi vida, la magia de las células. Mi humor mejoró, aún más en el avión de 6 pasajeros que me llevó hasta Montserrat, un diminuto punto de 6 por 20 kilómetros en mitad del mar del Caribe. Si alguna vez existió el Jardín del Edén, es probable que se pareciera a mi nuevo hogar, una isla que emergía del resplandeciente mar turquesa como una esmeralda gigante. Cuando aterrizamos, la balsámica y embriagadora brisa que barría el asfalto del aeropuerto traía consigo el aroma de las gardenias. La costumbre local era dedicar el período de la puesta del sol a una silenciosa contemplación, una costumbre que adopté de inmediato. Cuando los días se oscurecían, alzaba la vista al cielo para contemplar el paradisíaco espectáculo de luces. Mi casa, situada sobre un acantilado de más de 15 metros de altura sobre el mar, daba al oeste. Un serpenteante sendero que atravesaba una gruta de helechos cubierta por un dosel de ramas conducía hasta el mar. Al final de la gruta había una abertura en un muro de arbustos de jazmín que revelaba una playa recluida. Allí era donde yo llevaba a cabo el ritual de la puesta del sol y me olvidaba del día con unos cuantos chapoteos en el agua cálida y transparente. Después del baño me fabricaba una cómoda tumbona con la arena de la playa, me sentaba y contemplaba cómo el sol desaparecía lentamente en el mar. En esa remota isla estaba lejos del despiadado y competitivo ámbito del mundo académico y era libre para contemplar el mundo sin el estorbo de las creencias dogmáticas de la civilización. En un principio mi mente no dejaba de examinar y criticar el debacle en la que se había convertido mi vida. Sin embargo, no tardó mucho en dejar de comportarse como Siskel y Ebert, dos de los críticos cinematográficos más famosos de Chicago, y de sopesar las ventajas e inconvenientes de mis 40 años. Comencé a sentir lo que era vivir por y para el momento. Experimentar de nuevo sensaciones que no tenía desde que era un chiquillo, sentir una vez más el placer de estar vivo. Me volví más humano y más humanitario durante mi estancia en esa isla paradisíaca. También me convertí en un mejor biólogo celular. La mayor parte de mi aprendizaje científico formal había tenido lugar en aulas estériles y sin vida, en salas de conferencia y en laboratorios. Sin embargo, una vez inmerso en el rico ecosistema caribeño, comencé a ver la biología como un sistema integrado, vivo, en lugar de como una colección de individuos de distintas especies que comparten una porción de tierra. Sentarme tan tranquilamente en esas junglas ajardinadas de la isla y bucear entre los fastuosos arrecifes de coral me proporcionó una nueva visión de la asombrosa integración de las especies animales y vegetales del lugar. Todas vivían en un equilibrio delicado y dinámico, no solo con otras formas de vida, sino también con el entorno físico que las rodeaba. Era la armonía de la vida, y no el esfuerzo por sobrevivir, lo que me arrullaba mientras permanecía sentado en ese jardín del Edén caribeño. Llegué a darme cuenta de que la biología contemporánea presta muy poca atención a lo importante que es la cooperación, ya que sus raíces darwinianas enfatizan la naturaleza competitiva de la vida. Para disgusto de mis colegas estadounidenses, regresé a Wisconsin decidido a descifrar a voz en grito las creencias sagradas y básicas de la biología. Incluso comencé a criticar abiertamente a Charles Darwin y la sensatez de su teoría evolutiva. En opinión de la mayoría del resto de los biólogos, mi comportamiento fue comparable a la de un monje que irrumpe en el Vaticano para afirmar que el Papa es un fraude. No es de extrañar que mis compañeros creyeran que me había caído un coco en la cabeza cuando renuncié al puesto fijo y, cumpliendo el sueño de mi vida de fundar una banda de rock and roll, me enrolé en una gira musical. Conocí a Gianni, quien al final se convirtió en toda una celebridad, y produje un espectáculo láser con él. No obstante, comprendí muy pronto que tenía muchas más aptitudes para la enseñanza y la investigación que para producir espectáculos de música.
Dejé a un lado la crisis de los 40 y renuncié al negocio de la música para volver al Caribe a enseñar de nuevo biología celular. Mi última parada en el mundo académico tradicional fue la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. En aquella época ya me había convertido en un vehemente partidario de una nueva biología. Había llegado a cuestionarme no solo la competitiva versión darwiniana de la evolución, sino también el dogma central de la biología, la premisa de que los genes controlan la vida. Esa premisa científica tiene un error fundamental. Los genes no se pueden activar o desactivar a su antojo. En términos más científicos, los genes no son autoemergentes. Tiene que haber algo en el entorno que desencadene la actividad genética. A pesar de que ese hecho ya había sido postulado por la ciencia más vanguardista, los científicos convencionales, cegados por el dogma genético, se habían limitado a ignorarlo. Mi abierto desafío al dogma central hizo que me consideraran aún más un hereje de la ciencia. No solo era aspirante a la excomunión, sino que era candidato a ser quemado en la hoguera. Durante una conferencia que ofrecí mientras estaba en Stanford, acusé a los facultativos allí reunidos, muchos de ellos genetistas de prestigio internacional, de no ser mejores que los fundamentalistas religiosos por aferrarse al dogma central a pesar de las evidencias que demostraban que eran erróneos. Tras mis sacrílegos comentarios, la sala de conferencias se convirtió en un hervidero de gritos de indignación que creí daría al traste con mi posibilidad de conseguir empleo. Sin embargo, mis ideas sobre la mecánica de la nueva biología demostraron ser lo bastante provocativas como para que me contrataran. Con el apoyo de ciertas eminencias científicas de Stanford, sobre todo con el jefe del departamento de patología, el Dr. Klaus Bench, me alentaron a profundizar en mis ideas y aplicarlas a la investigación sobre células humanas clonadas. Para sorpresa de todos los que me rodeaban, los experimentos apoyaron por completo la visión alternativa de la biología que yo postulaba. Publiqué 2 artículos basados en la investigación y abandoné el mundo académico, en esta ocasión para siempre. Lipton et al. 1991-1992. Me marché porque, a pesar del apoyo que tenía en Stanford, sentía que mi mensaje estaba cayendo en saco roto. Desde mi marcha, nuevas investigaciones han refrenado mi escepticismo sobre el dogma central y la supremacía del ADN en el control de la vida. De hecho, la epigenética, el estudio de los mecanismos moleculares mediante los cuales el entorno controla la actividad genética, es hoy en día una de las áreas más activas de investigación científica. La reciente importancia que se otorga al entorno como regulador de la actividad genética era el núcleo de la investigación celular que yo llevaba a cabo 25 años atrás, mucho antes de que el campo de epigenética existiera siquiera. A pesar de que me resultaba una actividad gratificante desde el punto de vista intelectual, sé que si estuviera enseñando e investigando en una facultad de medicina, mis colegas seguirían preguntándose sobre esos cocos, ya que en los últimos años me he vuelto aún más radical según los cánones académicos. Mi preocupación por la nueva biología se ha convertido en algo más que un ejercicio intelectual. Creo que las células nos muestran no solo los mecanismos de la vida, sino también una forma de llevar una vida rica y plena. Dentro de la torre de marfil de la ciencia, este tipo de pensamiento me granjearía, sin duda, el estrafalario premio de Dr. Dolittle al antropoformismo o, para ser más exactos, al citomorfismo, pensando como una célula, aunque para mí se trata de biología básica. Tal vez te consideres un ente individual, pero como biólogo celular puedo asegurarte que en realidad eres una comunidad cooperativa de unos 50 billones de ciudadanos celulares. La práctica totalidad de las células que constituyen tu cuerpo se parece a la de las amebas, unos organismos individuales que han desarrollado una estrategia cooperativa para la supervivencia mutua. En términos básicos, los seres humanos no somos más que la consecuencia de una conciencia colectiva amebiana. Al igual que una nación refleja los rasgos distintivos de sus ciudadanos, la humanidad debe reflejar la naturaleza básica de nuestras comunidades celulares. Viviendo las lecciones celulares.
Utilizando estas comunidades celulares como modelos, llegué a la conclusión de que no somos las víctimas de nuestros genes, sino los dueños y señores de nuestro destino, capaces de forjar una vida llena de paz, felicidad y amor. Probé mi hipótesis con mi propia vida a instancias de mis oyentes, quienes me preguntaban por qué mis ideas no me habían hecho más feliz. Y tenían razón, necesitaba integrar mi nueva percepción biológica en mi vida diaria. Supe que lo había logrado cuando durante una resplandeciente mañana de domingo, en el Big Easy, una camarera de la cafetería me dijo: «Cielo, eres la persona más feliz que he visto en mi vida. Dime, muchacho, ¿por qué eres tan feliz?». Me quedé desconcertado ante su pregunta, pero de todas formas barboté: «Estoy en el paraíso». La camarera meneó la cabeza de lado a lado sin dejar de mascullar y después procedió a tomar nota de lo que quería para desayunar. Pues bien, era cierto, era feliz, más feliz de lo que había sido en toda mi vida. Quizás alguno de los lectores más críticos se muestre escéptico ante mi afirmación de que la tierra es el paraíso, ya que la definición de paraíso también incluye la morada de la deidad y de los bienaventurados difuntos. De verdad, creía que Nueva Orleans o cualquier otra ciudad grande era una parte del paraíso. Mujeres y niños harapientos sin hogar viviendo en callejones, un aire tan cargado que uno no sabe si las estrellas existen de verdad, ríos y lagos tan contaminados que solo inimaginable y espeluznantes formas de vida pueden habitarlos. ¿La tierra es el paraíso? ¿Acaso Dios vive allí? ¿Conoce Él esa deidad? La respuesta a esas preguntas son sí. Sí, y creo que sí. Bueno, para ser totalmente sincero, debo admitir que no conozco a Dios por completo, ya que no os conozco a todos vosotros. Pero del amor de Dios hay unos 6.000 millones de réplicas de ti en el mundo. Y si he de ser aún más sincero, tampoco conozco el nombre de todos los miembros de los reinos, tanto animal como vegetal, aunque creo que también forman parte de Dios. Parafraseando las imprecederas palabras de Tim Allen en su teleserie, un chapuzas en casa. Para el carro. ¿Acaso estás diciendo que los humanos son Dios? Bueno, pues sí. Y claro está que no soy el primero que lo dice. El Génesis dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, el racionalista que os habla está citando ahora a Jesús, a Buda y a Rumi. He vuelto al punto de partida y he pasado de ser un científico reduccionista enfrentado a la vida a ser un científico espiritual. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y es necesario que volvamos a introducir el espíritu en la ecuación si queremos mejorar nuestra salud mental y física. Puesto que no somos máquinas bioquímicas indefensas, el hecho de zamparnos una pastilla cada vez que nos encontramos mal física y mentalmente no es siempre la respuesta. Los fármacos y la cirugía son herramientas poderosas cuando no se utilizan en exceso, pero la idea de que los medicamentos pueden curarlo todo es, en esencia, errónea. Cada vez que se introduce un fármaco en el organismo para corregir una función A, se altera inevitablemente las funciones B, C o D. No son las hormonas ni los neurotransmisores producidos por los genes los que controlan nuestro cuerpo y nuestra mente. Son nuestras creencias las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y por lo tanto nuestra vida. O vosotros hombres de poca fe. La luz que se aprecia cuando piensas por ti mismo. En este libro trazaré la proverbial línea en la arena. A un lado de la línea está un mundo definido por el neodarwinismo, que considera la vida como una guerra interminable entre robots bioquímicos de batalla. Al otro lado de la línea se encuentra la nueva biología, que propone la vida como un viaje de cooperación entre individuos poderosos que pueden reprogramarse a sí mismos para experimentar una vida llena de alegría. Si atravesamos esa línea y llegamos a entender de verdad la nueva biología, ya no será necesario discutir sobre el papel del medio y la herencia por separado, porque nos daremos cuenta de que
La mente consciente domina ambas cosas. Y creo que cuando cruce esa línea, la humanidad experimentará un cambio tan profundo y paradigmático como cuando la realidad de que la Tierra era redonda rompió en una civilización plana. Los estudiantes de humanidades, a quienes tal vez preocupe que este libro ofrezca una incomprensible lección científica, no tienen nada que temer. Cuando era profesor me exasperaba el irritante traje de 3 piezas y también la asfixiante corbata, los zapatos de punta estrecha y las interminables reuniones. Pero me encantaba enseñar. Y en mi vida práctica y en mi vida post-academia también he practicado mucho la enseñanza. He mostrado los principios de la nueva biología a millares de personas a lo largo y ancho del mundo. Gracias a esas conferencias he perfeccionado mi presentación de la ciencia para poder explicarla con palabras comprensibles para todo el mundo, ilustradas con gráficos llenos de colores, muchos de los cuales he incluido en este libro. En el capítulo 1 explico lo que son las células inteligentes y cómo y por qué pueden enseñarnos tantas cosas sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. En el capítulo 2 expongo las evidencias científicas que demuestran que los genes no controlan la biología. También te presento los emocionantes descubrimientos de la epigenética, un nuevo campo biológico que está desentrañando los misterios de cómo el entorno, la naturaleza, influyen en el comportamiento de las células sin alterar el código genético. Es un campo que está revelando nuevos problemas de la naturaleza de las enfermedades como el cáncer y la esquizofrenia. El capítulo 3 trata sobre la membrana celular, la piel de las células. Sin duda, habrás escuchado mucho más sobre el ADN del núcleo celular que sobre la membrana, pero la ciencia vanguardista proporciona cada vez más detalles acerca de la conclusión a la que llegué hace 20 años, que las membranas es el verdadero cerebro de la función celular. En el capítulo 4 se habla sobre los abrumadores descubrimientos de la física cuántica. Estos descubrimientos tienen importantísimas implicaciones en la comprensión y el tratamiento de las enfermedades. No obstante, la medicina tradicional aún no ha incorporado la física cuántica a sus investigaciones ni en la enseñanza facultativa, lo que ha deparado un resultado trágico. En el capítulo 5 explico por qué he llamado este libro La biología de la creencia. Los pensamientos positivos tienen un intenso efecto sobre el comportamiento y los genes, pero solo cuando estamos en armonía con la programación subconsciente. De igual modo, los pensamientos negativos tienen también un poderoso efecto. Cuando comprendemos que estas creencias positivas y negativas controlan nuestra biología, podemos utilizar ese conocimiento para forjarnos una vida saludable y feliz. En el capítulo 6 explico por qué las células y las personas necesitamos crecer y cómo los miedos impiden este crecimiento. El capítulo 7 se centra en la educación consciente por parte de los padres. Como padres tenemos que comprender el papel de desempeñarnos a la hora de programar. Tenemos que comprender el papel que desempeñamos a la hora de programar las creencias de nuestros hijos y el impacto que estas creencias tendrán en sus vidas. Este capítulo es muy importante tanto si eres padre como si no, ya que como antiguo hijo, conocer la existencia de dicha programación y sus consecuencias sobre nuestra vida resulta bastante revelador. En el epílogo explico cómo mi visión de la nueva biología me llevó a comprender la importancia que tiene integrar los reinos de la ciencia y el espíritu, lo que puso un cambio radical, dado mi pasado como científico agnóstico. ¿Estás preparado para utilizar tu mente consciente para crear una vida colmada de salud, felicidad y amor sin la ayuda de la ingeniería genética y sin convertirte en un adicto a los medicamentos? ¿Estás dispuesto a escuchar una opinión distinta a la del modelo médico que considera el cuerpo como una máquina bioquímica? No es necesario que compres nada ni que tomes parte por un partido político. Solo tienes que dejar de lado por un momento las creencias arcaicas que te inculcaron las instituciones científicas y los medios de comunicación para considerar la emocionante visión que ofrece la ciencia vanguardista.